ahora sí, les recordamos a todos que están nuestros teléfonos abiertos. ¿Cuáles son? 4535-0705, 4535-0706 con el prefijo 011 para quienes llaman desde el interior. Nuestro mail, Robert. Médicos@tvpublica.com.ar. Y nuestro Facebook. www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Me he hecho adicta al Facebook y se los digo, todos los días cuando termino el programa lo reviso, lo veo, veo las críticas, las cosas que ustedes ponen, me parece tan maravilloso este ida y vuelta que se presenta a través de una página de internet donde ustedes inclusive pueden requerir aquellos temas que les resulten de interés y que podamos nosotros desarrollar aquí en el programa. Así que a meterse, a tratar de ver aquellas cosas que les interesan y nos anotan aquellas cosas que les gustaría que tratemos. Repasamos las noticias del día, pero antes les recordamos el tema del programa de hoy que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad de demencia senil. Vamos a averiguar de qué se trata, si se puede prevenir, cuáles son los síntomas, cuál es el tratamiento, debemos o no entregarnos a esta enfermedad, cómo es la contención familiar, por qué la familia juega un papel preponderante cuando hablamos de pacientes con esta enfermedad. En fin, de eso estaremos hablando hoy en Médicos por Naturaleza, pero tenemos noticias del día. Títulos en Médicos por Naturaleza. Se acabó la pandemia. La Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia de la gripe A. No está prohibido, contrariamente a lo que se pensaba, el chocolate no está prohibido para los diabéticos, según lo destacó la Sociedad Argentina de Diabetes. Bueno, habría que hacer una aclaración, ¿no? No está prohibido, pero es un chocolate especial el que deben comer los diabéticos. En realidad, ¿no? Lo que dice la Sociedad Argentina de Diabetes es que se puede comer, pero en una medida justa, una pequeña cantidad, y hay que ver sobre todo el tipo de diabetes. Acuérdate que los chicos que en general tienen insulina, si comen mayor cantidad de chocolate o mayor cantidad de calorías, tal vez necesiten ajustar la dosis que se aplican. Pero si para los diabetes tipo 2, que es la mayoría de la gente, de los adultos que toma alguna medicación, un gustito de vez en cuando no trae ningún perjuicio. Bueno, hoy brindamos con el mate porque es una excelente noticia el hecho de que la Organización Mundial de la Salud haya decretado, a través de los estudios pertinentes en cada uno de los países, que la gripe A ya no es pandemia, que obviamente debemos seguir alertas, que esto no significa que debemos bajar los brazos y olvidarnos de cuáles son los recaudos básicos y fundamentales que uno debe tomar para no contagiarse de la gripe A, como por ejemplo vacunarse. Y lo bueno es que un 20 a 40% de la población mundial tuvo contacto con el virus, lo que le va a dar inmunidad para el año que viene si es que no muta. Así que es una muy buena noticia, ya que no tendrían que volver a vacunarse por el momento. Hay que ver cómo evoluciona hacia fin de año. Bueno, hoy es el Día del Nutricionista y lo mencionamos porque obviamente en nuestro reconocimiento a todos aquellos nutricionistas, a la licenciada Andrea González, a la doctora Harvitz, en fin, a todas aquellas colaboradoras que tenemos aquí en el programa, y también a la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas, que nos han enviado una torta, básicamente, que no podré probar, pero acá están todos desesperados por hacerlo. Así que muchas gracias y feliz Día del Nutricionista para todos. Retomamos el tema del día que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer. Fuimos a consultar al doctor Raúl Domínguez de la Fundación Sirio-Libanesa para la Salud y él nos cuenta qué es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que tiene como característica el deterioro de funciones intelectuales. Esas funciones intelectuales sufren ese deterioro a través de cambios moleculares. Son alteraciones bioquímicas que se presentan en diferentes áreas del cerebro y provocan este tipo de anomalía. La principal característica y que domina el cuadro y que inicia tempranamente es la pérdida de memoria, a la cual después se le van a ir sumando otras manifestaciones de la vida intelectual, ya sea anomalidades del lenguaje, orientación anómala, incapacidad por ahí de reconocer los objetos de la vida cotidiana y saber utilizarlos, y todo eso obedece a esos cambios bioquímicos moleculares que alteran la relación entre los diferentes grupos neuronales. Hay una serie de factores de riesgo que pueden propender a que se desarrolle la enfermedad de Alzheimer. El primero de ellos es algo no modificable, que es la edad. Es decir, que una persona a mayor edad aumenta los riesgos de padecer la enfermedad de Alzheimer. Otra de las circunstancias es que
existan algunas anormalidades, por ejemplo, en ciclos vitamínicos que mimetizan a la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, las deficiencias de vitamina B12 o ácido fólico hacen que el individuo comience a desarrollar estas alteraciones bioquímicas y su intelecto está disminuido. Entonces, por ahí es necesario investigar este tipo de alteraciones. Bueno, ahora le vamos a preguntar a nuestros doctores, porque uno siempre en general cuando hablamos en este ciclo de distintas enfermedades, hablamos de la prevención, de aquellas cosas que nosotros podemos hacer para evitar o para bajar el riesgo de poder contraer una determinada enfermedad o dolencia. En este caso es muy difícil de medir y es muy difícil de prever. En realidad es algo que tiene que ver con una situación que muchas veces está ligada a la vejez y que no podemos controlar. Pero el tener las herramientas suficientes para poder identificar cuáles son estos primeros signos y no volvernos locos también con estos primeros signos, porque siempre cuando hablamos del mal de Alzheimer o de la enfermedad de Alzheimer pensamos, ¿estaré teniéndola? ¿Estoy perdiendo la memoria? ¿Me estará pasando? ¿Qué debo hacer para diagnosticarla? ¿Vale la pena diagnosticarla antes o me entrego a la vida y esto es lo que me toca? Es muy importante saber que los trastornos de memoria no sistemáticamente están asociados a demencia, porque es importante distinguirlo. Normalmente cualquier persona que está bajo un estrés importante o que tiene un trajín de vida bastante acelerado puede tener trastornos de memoria, porque muchas veces lo que ocurre es que no presta debida atención a determinadas situaciones y eso hace que no se olvide las cosas. Ahora, el Alzheimer es una enfermedad que característicamente se inicia con ciertos trastornos de memoria en una etapa determinada de la vida. Es decir, que esta demencia, que puede ser Alzheimer o puede ser demencia senil... ¿Cuál es la diferencia de las dos, si existe alguna? Existe alguna diferencia. Desde el punto de vista clínico no vamos a notar muchas diferencias. Las diferencias no existen porque hay alteración de la memoria, alteración del pensamiento y alteración del comportamiento en los dos tipos de demencia. Pero lo que sí va a pasar que, primero, saber que es más frecuente el Alzheimer que la demencia senil. Claro. Segundo punto, que el Alzheimer se produce más precozmente en la vida, es algo de los 60 años, 65 años. La demencia senil es después de los 70, ¿de acuerdo? Y lo interesante es que si uno tuviera que hacer un diagnóstico preciso tendría que hacer una biopsia del cerebro, porque la diferencia tiene que ver con qué es lo que pasa dentro del cerebro. Pero ¿por qué es importante la discriminación de senil y no senil? Porque la demencia senil muchas veces se la llama demencia vascular. ¿Y qué significa esto? Que se producen múltiples pequeños infartitos dentro del cerebro que muchas veces son silentes, o sea, no aparecen hasta que son tantos que aparece la demencia. ¿Y por qué es importante esto? Porque si uno tiene una buena calidad de vida, uno come adecuadamente, uno evita la hipertensión arterial, controla la diabetes, como decía el otro día el doctor Facundo Amanes, lo que es malo para el corazón es malo para el cerebro. Sí. Acá pasa lo mismo, si nosotros cuidamos el corazón y el cerebro, las chances de evolucionar a una demencia senil son menores. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante eso. El Alzheimer, la diferencia es que es difícil de poder prever que aparezca, si bien hay cierto componente hereditario, y es difícil de controlar la evolución. Pregunta, había una información periodística que había leído en estos últimos días que podrían detectar a través de una punción lumbar algunos síntomas de la enfermedad de Alzheimer precozmente. ¿Esto es así y tiene sentido hacerlo? Lo que se puede llegar a detectar son ciertas sustancias que pueden estar en el líquido cefalorraquídeo que obedecen a ciertos depósitos dentro del cerebro que generan que las neuronas no se conecten adecuadamente entre sí y por lo tanto las funciones del cerebro no estén funcionando bien. Perfecto. Y esto uno puede llegar a hacerlo precozmente sin necesitar hacer una biopsia de cerebro. Pero digo, ¿hay algo que yo pueda hacer frente a ese diagnóstico que pueda modificar o revertir esa realidad? La evolución muchas veces no es muy modificable, salvo que uno lo diagnostique precozmente y tome ciertos medicamentos que pueden generar mejoría de ciertas funciones cognitivas. Obviamente que al mejorar la alimentación, el cuidado de la presión, también puede evitar la asociación de demencias y también mejora el Alzheimer. Bueno, en este tipo de patologías y en este tipo de programas es cuando nos parece importante insistir y trabajar mucho sobre el entorno familiar. ¿Por qué? Porque son enfermedades, como bien decía el doctor Bergman, evidentemente no tienen mucho que hacer a la hora de revertir o poder modificar el curso de dicha enfermedad.
pero sí es importante que esta persona pueda transcurrir y pueda atravesar este momento de su vida lo mejor posible y no perdiendo aquellas cosas que son vitales, como los afectos, como la contención, porque ya está perdiendo otras que él mismo se empieza a dar cuenta que efectivamente las está perdiendo y genera aún mucha angustia. Entonces, ¿qué herramientas nosotros le podemos dar a aquellos pacientes que empiezan a tener una cierta conciencia de que algo funciona mal y a aquellos que acompañan a estos seres queridos? El cuidado de los cuidadores, como siempre decimos. Y estas actividades cotidianas son un gran desafío, ¿sí? Normalmente el bañarse, el vestirse, el alimentarse, el hacer actividad física o cualquier otra actividad cotidiana se convierte en un desafío. Entonces hay algunas herramientas para tratar de que, si no tenemos los medios adecuados como para tener una persona que se encargue y tenemos que hacerlo nosotros, podamos no cansarnos demasiado rápido, ¿sí? Porque lo que uno piensa que es a propósito, como que se lo están haciendo, entonces tiene que ir repitiendo lo mismo todo el tiempo y eso lleva al desgaste y a una mala relación. Exactamente. Entonces, con respecto a la comunicación, siempre conviene hablar tranquilamente, en un tono bajo, llamar a la persona por el nombre muchas veces ayuda, y con frases cortas y palabras simples, ¿sí? Como para que pueda procesarlo y también darle el tiempo, ¿sí? A que pueda contestar en forma tranquila, no desesperarnos porque no nos contesta. Hay otras actividades que dan mucho miedo, por ejemplo el baño, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar, qué es lo que viene después, no me olvido, eso me genera muchísima angustia. Entonces, tratar de, primero, adaptar el baño, ¿sí? Medidas de seguridad, los barrales, los asientos, tal vez poner un duchador para bañarse sentado, eso generalmente ayuda. Después, decirle paso por paso qué es lo que se va a hacer. Claro. ¿Sí? Para que no tenga miedo de qué es lo que va a venir. Y tratar también de darle tiempo para que la persona misma pueda hacer esas actividades, siempre de una forma muy metódica y rutinaria, ¿no? ¿Por qué es importante esto que dice el doctor Díaz? Porque se tienen momentos de lucidez dentro de los momentos de confusión. Porque si fueran solo momentos de confusión, uno estaría trabajando con una persona que ya de por sí no sabe a lo que viene ni qué es lo que tiene que hacer. Pero como existen estos momentos de lucidez, es cuando se genera la mayor angustia. Porque tengo miedo a entrar en este proceso de confusión. No olvidan cómo se hacen las cosas, sino lo que están haciendo, que no es lo mismo. Claro. Se disponen a hacer una comida que conocen cómo hacer, pero se olvidan que prendieron la llave de gas, se olvidan, digamos, para qué lo estoy haciendo. Entonces eso es lo peligroso. ¿Qué otras cosas? El vestirse, tratar de elegir una poca cantidad de prendas, darle el tiempo, tal vez anotárselo, decir, establecer un orden, primero empezamos por la ropa interior, después por la remera o la camisa, el pantalón, ¿sí? Y darle también el tiempo y acompañarlo, no presionarlo. El tema de la comida también es muy importante. Uno tiene que empezar ya a procesar lo que es la comida. Tal vez las papillas y los purés, un plato hondo, ¿sí? Muchas veces tratan de tocar con la mano para ver de qué se trata la comida, ¿sí? El usar algún sorbete para tomar los líquidos generalmente ayuda. Y después tenemos todo el ambiente. El ambiente, cuanto más ordenado, preparado y más seguro pueda estar, más seguro se va a sentir la persona, ¿no? Tener a mano los números de emergencia, tener una cartilla identificatoria por si llega a salir para poder encontrarlo. Son de los consejos básicos a la hora de enfrentarse a un diagnóstico de Alzheimer. Bueno, y acá en este punto se genera como el gran debate y la mayor angustia por parte del entorno familiar. Muchas veces un paciente o un ser querido que tiene esta enfermedad se torna incontrolable para el grupo familiar. Y esto es una aceptación que duele en general mucho. La decisión si debo o no debo internar a mi ser querido porque tiene esta enfermedad y ya no puedo convivir con esta realidad, porque en general cuando se trata de quien más uno ama y quien más uno quiere, las dificultades se hacen mayores porque esta ansiedad que hablaba el doctor Díaz, esta desesperación porque el otro reaccione, y el otro no puede reaccionar, entonces los tiempos se alargan más que se acortan y esta decisión se precipita. ¿Qué pasa por la cabeza de aquellos que tienen que tomar esta decisión y si en realidad lo que no tenemos que hacer es olvidar a quien más nos necesita? Por eso la licenciada Joalve estará hablando de todo esto después de la pausa
Ahora hacemos una pequeña pausa, Roberto, recordándoles cuáles son nuestros teléfonos para que nos puedan llamar. 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para quienes llaman desde el interior. Bueno, recordándoles que después de la misma estaremos también conversando en una nota que realizamos en el día de ayer con dos miembros de la fundación que justamente lucha contra la enfermedad de Alzheimer, que nos van a contar su propia experiencia, cómo se recibe al grupo familiar y cuáles son estos consejos básicos de sus propias experiencias, de cómo se convive con un ser querido que sufre de esta enfermedad. No se vayan, ya venimos. ¿Sabías que entre los síntomas del Alzheimer se encuentra la pérdida gradual de la memoria? Además, se puede sufrir disminución de la capacidad para desempeñar tareas de rutina, incapacidad para discernir, desorientación, cambios en la personalidad, dificultades del aprendizaje y pérdida de las destrezas verbales. La velocidad con que se producen estos cambios varía de una persona a otra.